Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora. Es una bendición tenerles con nosotros. Hemos tenido una mañana muy especial. Me he gozado en gran manera al mirar cada una de las áreas en las que he visto que la iglesia se ha estado moviendo. He visto la mano de Dios y le doy gracias a Dios por la vida de todos los hermanos que de una u otra manera están involucrados en toda la alabanza, la adoración, en bendecir al Señor, en presentar nuestras vidas delante de Él. No hay nada más agradable, ¿cierto?, que nosotros estar en su presencia, agradeciéndole todas sus maravillas, agradeciéndole toda la obra tan especial que Él tiene con cada una de nuestras familias, cómo se ha movido a través de la semana. Qué bendición también cuando les escucho en semana y los veo unidos a través de las transmisiones, porque estamos unidos. También les agradezco mucho y estoy muy agradecido con Dios por la participación de las maestras de escuela dominical, cómo se han involucrado, el trabajo tan especial, tan especial que han tenido en toda esta elaboración. No crea, detrás de todo esto pues nosotros no hemos evolucionado mucho, estamos apenas aprendiendo a hacer toda esta parte de videos. Pues no lo hacemos con producción, realmente lo que estamos haciendo es con nuestros esfuerzos intentar manejar el Facebook Live. Sé que hay otras cosas que vamos a implementar a través de medios tecnológicos, vamos a crecer en eso, es parte, ya vimos la necesidad de hacerlo, esto nos cogió descuidados. Teníamos un pequeño proceso que veníamos haciendo, pero no alcanzaba, ¿cierto? Y ya estamos aquí montados. Entonces es una bendición muy grande. El esfuerzo de los hermanos es inmenso. Gracias al Señor por todos estos equipos, la hermana Damaris, el equipo de escuela dominical, con las maestras, con Elida, todas las que están ahí, en la parte parte del equipo de alabanza. Hay cosas que todavía no hacemos juntos, porque ahora todavía anhelamos cómo hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos, que desde cada casa podamos tocar todos los instrumentos y no solamente estar parte del equipo como es el caso de Lina y de Angelita, sino que estuviera Juanfer con la percusión, así sea con un cajón ecuatoriano, que estuviéramos nosotros también con guitarra, aquí tenemos un piano, bueno, y todo lo que es el equipo de alabanza. Ahí estamos haciéndolo poco a poco. Ha sido especial la producción de esta mañana, el trabajo de los maestros de escuela dominical con esas herramientas que tenemos limitadas, tan buena, tan especial, el objetivo que se tiene de guiar a los niños y hacerles entender de ese valor tan grande que Dios tiene para no solamente los niños, sino cada uno de nosotros. Pero los niños fueron algunos nos pegamos porque nos gustó, a mí me gustó. Entonces es una bendición muy grande esto, ¿cierto? Que estamos. La enseñanza muy especial, me gustó mucho la enseñanza de hoy, de las hermanas que trabajan con mi esposa en las mañanas. Mucho, me sentí muy lleno esta mañana, sentí que el Señor nos ha hablado de una manera muy especial a través de este material. Y ya el Instituto Bíblico, pues ni hablar. Entonces qué bendición que el Señor ha estado hablando, ¿no es cierto? Esta semana yo mencioné mucho una situación que vivió Elías en el capítulo 17, ¿cierto? Y lo hablé porque estaba haciendo alguna observación de este libro de Primera de Reyes, inquieto por el Señor para hablar hoy. Así es que vámonos para el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y dejemos que la palabra del Señor sea la que trate con nosotros. Ahora veo conectaditos los hermanos de la iglesia. Dios les bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Sé que son familias, ¿cierto? Y cada familia representa un grupo de personas. A Robinson, a Daisy, a la niña, a Sophie. También sé que el hijo de Robinson por ahí está conectado. A Jessica Loaiza, Richard, que con su familia están en su casa escuchando la palabra, a Elvira, a Blanquita Galeano, a Elkin Sánchez, Rosita, los muchachos, la suegra, el suegro, la cuñada,
el concuñado, bueno, a Juanfer, su esposa y sus hijos, a Lina Parra, que está junto con Luz, junto con Angie, junto con Nacho, ahí están en su casa. Bueno, a Miriam Castañeda, que también veo a las hijas de Miriam también pegaditas, a Lina Hernández, a Dora Arbeláez, que también toda esta familia, estas 4 muchachas, su mamá, están ahí pendientes. Eh, bueno, aquí veo a Astrid, hija de mi prima segunda mía también, ahí estamos. Y a Dora Hernández, que está en su casa pues con Fernando, y bueno, todos ahí nos vamos uniendo y somos familias que estamos unidos, ¿cierto? Unidos todos juntos. Entonces estos que estamos conectados, contamos 15, 20 personas, pero somos 5, 8, 10 personas en cada conexión, entonces es una bendición. Me ha gustado mucho las fotos de Rosita, que manda una foto de todo el gentío allá en la casa, como si fuera una pequeña iglesia, una célula grande en su casa. Muy bien, muchas gracias damos a Dios por sus misericordias. Amén. ¿Por qué no vamos a la palabra del Señor en esta hora, a ese capítulo 17 del libro de Primera de Reyes? Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Si usted encuentra Primera de Reyes 17, le damos gracias al Señor. Bien, lo tenemos. Voy a leer una porción de ella. Dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí estaba hablando de un juicio de Dios que estaba haciendo en ese momento, y era tremendo porque era Dios hablando a Acab y diciéndole que durante 3 años, a través de Elías, no iba entonces a llover muy bien sobre la tierra de Galaad. Entonces dice la escritura que vino palabra del Señor diciéndole a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Escóndete porque era un juicio que Dios daba. Este hombre acá era terrible y era peligroso que este hombre tomara acciones en contra de Elías, ¿cierto? Entonces dice que Dios le dice: beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esta semana yo les comentaba a ustedes acerca de eso, ¿cierto? Que él fue, conforme a la palabra del Señor, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Y pasados unos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Varias cositas que uno observa, ¿no? ¿Qué observa uno? Cómo Dios alimenta a Elías a través de cuervos. Aquí lo más parecido que tenemos como los gallinazos, pues aquí les decimos gallinazo en Antioquia, a otras partes les dicen chulos. Y qué forma de alimentar Dios a Elías. Alimentarlo a través de estos animales que se alimentan de lo que encuentran. Y entonces mi pregunta es: ¿será que el Señor le mandaba la librita de carne o la media librita de carne o el cuarto de carne en una bolsita? Entonces el pajarraco este le traía en una bolsita pan y carne. ¿O será que Dios le mandaba carne a través de ellos y esto no era comprado en carnicería, esto era en un animal que estaba muerto, y era la forma como Dios bendecía a Elías? En la vida cristiana yo he visto que Dios me ha provisto en momentos donde he estado haciendo su obra en pasos de fe, y Dios ha orado. Para algunos era muy horrible que el Señor le provea a uno a través de cuervos, una carne que uno no sabe qué carne es, porque ahí no dice que era carne punta de anca ni era algo así, sino que que estos cuervos en su boca, pues cierto, ellos le traían, ¿en dónde le traerán? Pues le traían alimento, cierto,
a él, le traían pan y carne y lo hacía por la mañana y por la noche. Era un milagro de Dios. ¿Cómo era la carne? No sé. No sé, no quiero ser exagerado, pero tampoco quiero entrar donde han entrado algunos a hablar de esas posiciones, de traerle carne en unas condiciones que no, Dios se goza en eso. Elías tiene una experiencia con Dios, una experiencia de ver la mano de Dios. Aprende a depender de Dios. Aprender a depender de Dios no es fácil. Y yo quiero hablarte de Elías el hombre, ¿cierto? ¿Por qué lo hablo de esta manera de Elías? Porque algunos de nosotros no tenemos conceptos muy claros de esa forma como Dios obra. Y entonces cuando vamos a mirar en la escena, que es donde quiero que entremos, vamos a ver a un Elías un poco descarado, o entre comillas, porque vamos a ver a Elías en otra escena, en donde Dios lo coloca, que es venir a la casa de una mujer que es viuda y que tiene escasez de alimento en la casa. Cualquier parecido con nuestra realidad hoy no es coincidencia, es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Entonces dice que vino la palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se puso y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí la mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comemos y nos dejemos morir. Era lo único que ellos tenían en ese momento. Bien, entonces dice, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre las de la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías ya venía experimentando una obra de Dios hermosa. ¿Qué obra de Dios había venido experimentando? Que Dios le suplió. Suplió carne y pan. ¿De qué manera? A través de un cuervo, de los cuervos. Me quedo callado frente a qué calidad de carne. Dios bendice, Dios usa, Dios guarda, Dios santifica, Dios hace cosas preciosas. No quiero entrar a preguntarme ahí, porque he visto la mano de Dios de una manera muy especial cuando Dios usa cualquier instrumento, porque esto nos muestra que Dios puede utilizar cualquier instrumento para bendecirnos, ¿cierto? Entonces hoy quiero que nosotros veamos una posición. Hoy hablaremos de la provisión de Dios, pero cómo se comporta el profeta en estas circunstancias tan adversas, ¿cierto? Y que esto nos está en este momento aquí ocupando nuestra atención. Me parece que Elías tuvo una posición tremenda, un coraje y una posición espiritual ante Acab, ¿cierto? Dios trata con la vida de él, y es un instrumento de justicia Elías para este hombre, ¿cierto? Creo que en el camino de la vida, al ver no solamente esto, sino todo el contexto bíblico, hay algo importante, y es entender los tiempos de Dios, entender los momentos de dificultad, entender los momentos de necesidad, entender por qué nosotros los seres humanos pasamos por situaciones, algunos momentos de escasez, otros momentos de sufrimiento, ¿cierto? Hay algo que yo noto acá, y es algo similar a lo que veo en la tentación de Jesús. En Mateo 4, cuando habla de la tentación de Jesús, dice que Jesús fue llevado por el Señor al desierto, por el Espíritu del Señor al desierto.
Y aquí nosotros entonces vemos cómo el Señor conduce a Elías. Primero le dice, apártate a este lugar por cuestiones de seguridad personal. Segundo, entonces ya el Señor permite que las circunstancias se cierren, ¿cierto? Ya no hay agua ni siquiera en aquel lugar, porque entonces el arroyo se seca y Dios dice, bueno, ya es momento de dar un segundo paso. Hay momentos en nuestra vida donde Dios permite que un arroyo se seque y nosotros estamos muy acomodados. Y entonces ya cuando estamos acomodaditos dice el Señor, bueno, venga, yo lo voy a desacomodar porque tengo proyectos y planes contigo. Y a veces como que no escuchamos la voz de Dios, nos acomodamos y en el acomodamiento olvidamos escuchar la voz de Dios. Eso le pasó a Moisés, lo vemos nosotros en Éxodo capítulo 3. La zarza se prendió, él fue allá y miraba por qué no se consumía. 40 años después de que Dios lo lleve a ese lugar. ¿Era el momento? Sí. ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Por qué no fue antes? A la luz del contexto bíblico vemos que antes no estaba preparada la vida de Moisés, ¿cierto? Yo creo que en los tiempos que Dios está haciendo en la parte profética y escatológica, hay un momento para el mundo. Y en este momento para el mundo Dios está haciendo. Y yo creo que estamos viviendo de varias etapas que vamos a vivir hacia la escatología bíblica. Una primera etapa de susto, una primera etapa donde la gente se recogió, empezó a buscar el rostro de Dios. Y creo que vamos a entrar en una segunda etapa que es muy normal en los seres humanos, que ya pasó el temor, ya pasó el terror, entonces vamos y volvamos nuevamente a las mismas y en medio de lo que tenemos ahora de estrechez, vamos a experimentar momentos en que se va a abrir más y va a haber un momento donde volveremos a mirar la mano de Dios de una manera más terrible, más dura, más dolorosa, con muertos, con cosas, y veremos que el ser humano que está acostumbrado a burlar la autoridad de Dios por encima de las autoridades humanas, va a acercarse a Dios con una sinceridad. Lástima que Dios tiene que irnos llevando. Y el corazón del hombre es engañoso, entonces Dios tiene que permitir que nosotros nos demos cuenta de las situaciones. Se acuerda de que los desiertos, por allá en Deuteronomio está mostrando el proceso de los desiertos, creo que en el capítulo 8, y está mostrando que esos desiertos muestran si habríamos de guardar o no nosotros el mandamiento de Dios. Y que era para conocer lo que hay en nuestro corazón. Conocerlo Dios no es Dios, conocerlo nosotros, porque el corazón del hombre es engañoso. Entonces en el momento de la necesidad el hombre se arrodilla, pide misericordia a Dios y etcétera, pero en el momento donde ya aparentemente las cosas pasan, nuevamente a las mismas andanzas de antes, ¿cierto? Entonces yo quiero que observes esto, porque a veces nosotros somos en público inflexibles, pero en el momento secreto fracasamos. Y una de las áreas donde nosotros más fracasamos es en la esfera doméstica, porque es muy fácil hacia el mundo mostrar una imagen. Lo duro es librar batallas y ganarlas en el ámbito familiar. En el sentido de batallas, no estoy hablando de peleas entre nosotros los seres humanos, sino que estoy hablando de batallas espirituales, donde nuestra autoridad espiritual no solamente es en un local, en una iglesia, cuando levantamos las manos, aún en los ministros, en un púlpito, en un altar, sino en nuestro hogar, con quienes nos conocen. ¿Cómo reaccionamos frente en momentos como estos? Bien, entonces es algo especial. Aquí voy a mirar cómo Elías, de una u otra manera, ingresa a un grupo familiar que es el de esta viuda y el de su hijo. Y el comportamiento de Elías, si fue igual que lo que ocurría cuando se presentó, por ejemplo, ante Acab, si él también se guardaba de esta manera en su hogar. Y cuando, perdonen, disculpen, y cuando hablo de hogar, estoy hablando en el lugar donde él está conviviendo con otras personas. Yo miro aquí a algunas cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos en la parte exterior, en la parte pública, entonces nosotros estamos dispuestos a pelear contra el enemigo, a tener batallas, pero cuando llegamos a nuestro hogar,
No es lo mismo, puede haber un duplicismo en nuestras vidas, o sea, que buscamos de Dios delante de la gente, pero en nuestros momentos solos no lo hacemos y hay un agotamiento porque aparentemente hacemos un esfuerzo y es algo que no corresponde a la dinámica de la vida espiritual. Parecido a lo de un deportista, ¿cierto? Una persona puede aparentemente tener un estado físico, pero cuando ya hay una dinámica de esfuerzo físico, hace un gran esfuerzo y ya no va a ser capaz de hacer más. Un deportista de alto rendimiento siempre va a tener cierta energía guardada para ciertos momentos en su vida, ¿cierto? Yo creo que en la vida espiritual es igual. Entonces hay cosas que posiblemente nos puedan contrariar, irritar, que son cosas triviales, cuando en nuestra vida espiritual deberíamos de ser estables. Lo otro que yo veo es que en el caso de Elías lo vemos luchando contra los poderes del mar en lo público, pero también lo vemos rodeado de aquellas personas que están ahí, ¿cierto? Y que en medio de ellos no dejarnos contaminar, porque hay quienes afuera son grandes y ante los suyos son muy pequeños porque su vida espiritual no tiene la autoridad que Dios está queriendo colocar. Y en tercero, podemos mirar que posiblemente para algunos ciertas responsabilidades ante Dios, ciertos liderazgos, podría estimular a esta persona para ser una persona vanidosa, estimula su vanidad, si hay una manifestación de lo que Pablo le llamaría el aguijón de la carne, ¿cierto? Que Dios tendría que colocar, que es dolor al ver que afuera soy exitoso, pero en mi hogar soy fracasado, y eso tiene que ser algo que tenemos que pensar en esta mañana, mucha más cuando no estamos pensando que somos creyentes, pero ante nuestras familias, ¿quiénes somos hoy? ¿Qué terreno hemos ganado nosotros hoy ante nuestras familias, ¿cierto? Entonces vemos a un Elías en un momento de gloria, después guardarse, pero también está en un momento de gloria, y el Señor ordenarle salir de Kerit, atravesar el desierto y llegar a las puertas de la ciudad de Sarepta, donde Dios lo había mandado, ¿cierto? Y Dios había secretamente hablado a una viuda para que lo sostuviera, lo sustentara, y ella lo estaba esperando a la puerta de la ciudad. Normalmente quienes estaban en las puertas de la ciudad, pues los hombres maduros de conocimiento en la ciudad, pero ella estaba así en la puerta de la ciudad y era una situación bien difícil por la que esta mujer estaba ahí, ¿cierto? Mm, yo miro que el recibimiento de ella a Elías no es el recibimiento más alegre, ¿cierto? Porque uno mira que cuando él llega a este lugar de Sarepta, ¿cierto? Y encuentra a esta mujer que estaba recogiendo leña, la halla y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire la respuesta de ella, vive Jehová tu Dios, porque no era una mujer. A ver, Dios siempre tuvo experiencias con personas que a veces ni eran del pueblo. Abraham lo llama y Abraham no era del pueblo, pues ni siquiera existía el pueblo de Israel, pero Dios había tratado con personajes. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, era un pagano, y Dios llama del paganismo a Abraham. A esta mujer de Sarepta, nosotros estamos viendo que Elías tiene una relación con Dios y ella hace una diferencia entre, no sé si decir el Dios de ella o los dioses de ella y el Dios de Elías. ¿Por qué Dios había hablado antes a ella? Yo creo que Dios tiene planes con las vidas. Dios tiene planes cuando Dios tiene planes con un individuo, el que sea. Especialmente, claro, uno va a ver a través de la escritura que estos individuos que Dios llama, aunque vienen de una vida pagana, tienen unas características diferentes, ¿cierto? Son gente que tienen como que un corazón y un oído para las cosas de Dios. Yo estoy viendo acá de una mujer que le habla a Elías, ¿cierto? Y que ella le dice, vive Jehová tu Dios, no nuestro Dios, sino tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina. Tengo en la tinaja un poco de aceite en la vasija y ahora recogía leña para entrar y prepararlo para mí y mi hijo.
y para que nos dejáramos morir. No tenemos sino a la comida de nosotros dos y la iba a preparar. No sé cómo tú lo veas en la actitud de Elías, que ella le dice, no tengo sino para mi hijo y para mí. Y usted mira la actitud de Elías, bueno, no, cocínenme primero a mí y después cocinen para ustedes. No va a faltar nada. Pero aquí hay una cosa, ¿cómo así? Solamente hay un puñado de harina y un poco de aceite y yo tengo que sostener a este señor. Bueno, Dios me dijo que lo sosteniera, lo sostuviera. ¿Y qué hacemos? Aquí yo estoy viendo una prueba de fe. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros hoy, no sé en qué momento y en qué medida lo estás viendo hoy, que tenemos que tasar, que tenemos que manejar, que tenemos que cuidarnos de los gastos que estamos teniendo porque no sabemos inciertas en el mundo. Aún el que hoy tenga un poder económico, estamos hablando de que el mundo va a pasar. Escuchaba esta mañana una entrevista a un par de campesinos y ellos decían, no hay mucha semilla, no se está cultivando mucho, ¿qué irá a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esto? Y yo les escuchaba, eso no lo había pensado, porque se busca comida y ahí por el momento hay un restaurante en todos estos lugares, pero ¿qué tal si suceden cosas que vienen sucediendo en el mundo y se potencializan alrededor de nuestras vidas, ¿cierto? Todas estas cosas juntas que estamos viviendo, entonces hacen que nosotros como que tasemos las cosas, ¿cierto? No, venga, un momentico, yo voy a tratar de manejar las cosas. En el caso de ella ya estaba agotada, ya el momento estaba difícil y, y la situación es difícil en este sentido porque el Señor lo envía para sostenerlos. Yo no sé en qué manera ella escuchó la voz de Dios, cómo fue que Dios le guió, pero ella ve que el día llega y no llega con el mercado, ni llega con dinero, ni llega con nada de eso. Y lo primero que le pide es comida. Dios mío, no tengo dinero para este día, pase, déjame morir con mi hijo. Y llega este señor y lo primero que pide es que primero lo haga para él y después para nosotros dos. Y lo que teníamos era para dejarnos morir de hambre después de comernos esto. Entonces, ¿qué más? Es algo irrazonable. Yo noto aquí algo a los ojos humanos irrazonable, ¿cierto? Lo otro es que Dios es un Dios de cosas irracionales. Mire que a Noé lo manda a construir un arca en un lugar donde era un lugar desértico y que Dios dijo que iba a mandar un gran diluvio y lo manda a construir un arca. Por allá yo me imagino que eso no se conocía, pues que si se había visto era por allá en otros pueblos donde había cantidad de agua, ¿cierto? Y un diluvio, es que una cosa es que diga que va a llover y otra cosa es decir que el mundo iba a ser azotado por un diluvio, raro. Otro, acabar con una ciudad que estaba grande y que alrededor de ella habían tremendos muros donde cabían cierto, eran anchos porque cabían, hablaba del grosor de los muros de Jericó y el Señor los manda que darle vueltas a Jericó. Son cosas ilógicas. Yo noto que en la lógica de Dios, con razón dice las Sagradas Escrituras que los pensamientos de Dios son más que nuestros pensamientos. Nosotros no percibimos las cosas de Dios, ¿cierto? Lo que yo veo acá es un sendero de obediencia que Dios nos exige y que a través de ese sendero de obediencia Dios nos va a ejercitar la fe. Es muy fácil cuando yo digo, no, pues gastemos porque yo tengo allí o mañana voy a recibir o tal cosa. Pero lo otro es cuando el Señor dice, porque estoy hablando no en algo que se nos da a nosotros, en el capricho de nosotros, sino que Dios dice que hagamos. Y uno dice, Dios mío, ¿lo hago o no lo hago? Es que si lo hago, ay, yo no sé, ¿será que es Dios el que me está guiando? ¿Será que es Dios el que me está ordenando, cierto? Lo que Elías le puede decir a esta mujer es, no tengas temor, haz como así se ha dicho. Qué palabra la que yo encuentro ahí, cierto. Elías le dijo, no tengas temor, veas como se te ha dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela primero. No, tranquila, no hay problema, vaya y me la trae. Pues Dios guió a esta mujer, por un lado, cierto, le mostró que Elías iba a venir, la preparó, pero aún así, qué situación tan difícil la de ella,
la que llega, ¿cierto? Hay una palabra de Dios, sí la hay, pero es una palabra de desarrollo de fe. ¿Por qué? Porque la dio a través de un extranjero, de alguien que no conocía. Y lo que se le dice es, no temas las consecuencias. Si no hay para ti ni para tu hijo, tranquilo que Dios va a orar, tranquila que Dios va a orar en medio de la circunstancia. Si yo me coloco en los zapatos de la viuda, yo creo que ya, colóquese usted como madre en los zapatos de esta viuda, donde lo primero es darle a una persona adulta fuera que no es de su familia, un extraño que llega a su casa, y usted tener que darle primero a otra persona que a sus hijos o que a su hijo en medio de la necesidad, ¿cierto? No he visto hasta este momento, desde Génesis hasta Primera de Reyes, una prueba tan grande a una mujer viuda. No se la he visto. Y fuera de eso fue una mujer que cuando habla con Elías, el Dios de Elías no era el Dios de ella. Ella había tenido una experiencia con Dios. ¿Hasta qué punto? No sé. Pero hasta ahí ve uno una situación difícil para ella, ¿cierto? Las circunstancias, hay un mandato que para mí es un mandato demasiado duro. Si yo lo leo por primera vez, digo, este Elías es tan terrible, egoísta. Primero yo pues, era un sacrificio el que se le pide a esta mujer, y no sé si lo puedo comparar con el sacrificio de Abraham en un sentido. Abraham tenía una conciencia de Dios y que Dios lo había mandado. Bueno, ella también tenía conciencia de que Dios le había guiado, que Dios, no sé cómo Dios se le reveló, no habla directamente, pero era darle alimento a otro cuando el alimento era el de su hijo, ¿cierto? Es duro. Cuando la escritura nos habla del amor que debemos tener a Dios, dice que debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sobre todo amar a Dios sobre nuestras familias. Ya como pastor yo he visto que muchas veces algunas actitudes en gente que supuestamente ama a Dios, hombres y mujeres, especialmente mujeres, es que las familias los manipulan. Y muchas personas dejan de buscar a Dios porque sus familias hacen cierta presión y ellos dicen, pero es mi familia. Entonces no es como en los mandamientos que dice que hay que tener a Dios, amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma por sobre todo, sino que no, primero mi familia y después Dios. Lo veo en el campo normal. La gente que en las iglesias sirve a Dios, usted va a ver que mucha gente dice, si me sobra, colaboro. Si me sobra, vengo al culto. Si me sobra y le toca ese día servir en la iglesia como en el diaconado o servir por ejemplo en el altar o algo así, pastor, si me queda tiempo, si puedo, sirvo en el diaconado, anóteme ahí por si acaso. Entonces uno dice, Dios mío, entonces ¿qué hace? ¿Le pongo no le pongo? ¿Cierto? Ese tipo de personas, no es mejor que ese tipo de personas no sirvan en la iglesia porque no entienden, no hay un concepto. ¿Qué tal que los que servimos a Dios, pastores, que no todos los pastores somos sostenidos por una iglesia y algunos somos bivocacionales, que pudiéramos sacar disculpas? No, es que me tocó trabajar y entonces, cierto, uno lo primero, qué pena, discúlpeme, pero primero tengo las cosas del Señor y yo tengo una labor que hago y le sirvo a decir, pero usted trabaja en esta empresa, sí, pero yo tengo un horario y habíamos quedado y desde que entré convinimos de que yo iba a servir, pero que yo tenía una labor que no estoy dispuesto a negociar, y si me toca negociarla, pues renuncio a este empleo porque yo estoy sirviéndole a Dios y estoy haciendo una labor bivocacional. ¿Lo entiende? Es una posición y uno mira que muchas personas no están dispuestas a negociar el tiempo de su familia, en un sentido, porque creo que como ministros tenemos que entender que tenemos que ganar a nuestros hogares, pero hay personas que no le dan la prioridad en este sentido a lo que Dios nos ha mandado, ¿cierto? Elías le dice a ella, no tenga miedo, vaya y haga lo que se le ha dicho, ¿cierto? Es una palabra afable que llega a ella, pero de todos modos, pero hazme primero a mí. Ay, Dios mío, ¿cierto? Es una prueba, yo sigo hablando que es una prueba muy grande. Era el egoísmo de Elías, pues lo vamos a ver que no es egoísmo de Elías, pero si yo fuera la viuda, diría, Dios mío, pero entonces que este hombre gloria a Dios y que multiplique primero y después de que multiplique yo le hago. Pero ¿cómo que haga sin tener con qué?
Y esto es lo que Dios a veces nos coloca a nosotros. Dé el paso de fe y usted después de que haga el paso de fe, Dios lo bendice. No es fácil. Por ejemplo, nosotros en la mayordomía cristiana, cuando nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y aún en la provisión que Dios nos da, y saber que lo primero que nosotros hacemos es reconocer a Dios como el proveedor de nosotros, y cuando tenemos y queremos, por ejemplo, reconocerlo a través de la 10ª parte, nosotros le decimos, Dios mío, esto es tuyo, y es lo primero que nosotros sacamos, nosotros decimos, Dios mío, y puede haber una duda, Dios mío, ¿lo hago, no lo hago? No, Dios, tú sabes la necesidad, tú sabes, pero quienes han aprendido a confiar en Dios dicen, Señor, yo sé que tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres quien lo hace. Esos son los que hemos creído y los que entendemos eso. Nadie está obligado a hacerlo. Pero cuando hemos aprendido a hacer esto, hermano, la bendición de Dios es muy especial. Y es donde nosotros tenemos que aprender esto tan especial. El versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí está diciendo algo terrible y tremendo, y es, Dios no va a escasear y Dios va a multiplicar. ¿Hay promesas de bendición en la palabra? Sí. Si lo tenemos presente como el primero en todos mis caminos, ¿cierto? Si en nuestra mayordomía cristiana nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra mayordomía cristiana, en nuestra relación con Dios, y lo reconocemos y sostenemos y le entregamos a Dios lo que hay que entregarle, aún, por ejemplo, en lo que el Señor nos provee a nosotros, y que haya alimento en la casa de Dios, que haya suplicio, y que Dios bendice eso, eso es una cosa especial. Eso es para quien lo ha entendido, y para el que entiende que la palabra de Dios dice que habrá abundancia hasta que sobre y abunde. En el servicio al Señor, igual, si yo le sirvo al Señor, Dios abrirá las puertas de bendición. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo hace. Llevo años sirviéndole al Señor, muchos años viviendo por fe, y Dios ha provisto la necesidad. ¿Cómo? No sé. Yo le doy gracias a Dios que Dios en este momento tan difícil ha abierto puertas donde yo ni me lo imaginaba, para poder seguir siendo el proveedor de mi hogar, que para una persona en las condiciones mías no es fácil, pero Dios es fiel y Él abre las puertas de una manera especial. Y entonces la palabra que Dios le da a esta viuda, que es algo especial, ¿cierto? Dice, Jehová Dios de Israel ha dicho. Hermano, es que si Dios lo dice, Dios lo hace. Y en el caso de ella dice, la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Versículo 14. Ahí estaba la dirección de Dios. ¿Qué debía ella hacer? Ella debía de ver la voz de Dios, ¿cierto? No era una avaricia del profeta, sino que era una orientación de Dios frente a eso. Era lo poco que ella tenía, pero entonces ella no debía de dudar. Vuelvo a decir, era una mujer que hasta el momento lo que ella le dice a Elías era el Señor tu Dios. O sea, no parecía que ella observara la guianza del mismo Dios que guiaba a Elías, que es el Dios nuestro, ¿cierto? Muy bien, entonces uno mira, primero uno ve la forma en que el profeta habla. Pues, ¿cómo no hablar de esa manera, profeta? Que el Señor le manda carne y pan a través de un cuervo, ¿cierto? Él sabía que Dios, si Dios decía, él ya había visto la mano de Dios. Él había aprendido en Querib, lección que Dios daba, que era que Dios era fiel y que Dios nunca dejaría de bendecir la vida de él. 2 Corintios 1, del 3 al 4 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Nosotros somos consolados por Dios. Sencillo. Lo que Dios está hablando en este pasaje es muy especial. Y lo que nos está diciendo en ese pasaje es que Dios va a obrar, que el consuelo viene de Dios, que la bendición viene del Dios, ¿cierto? Ella dice, vive Jehová Dios tuyo.
versículo 12. Muy bien. Entonces él le dice, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Muy bien. Había un concepto que se forjó a través de toda la Biblia que tú y yo hemos visto, lo vimos también en capítulo 4 de Juan, los que estamos estudiando en la mañana en semana, que estábamos hablando acerca de esta mujer samaritana, ¿cierto? Que ella decía que los judíos decían que la salvación o la salvación venía de los judíos. Esta mujer tenía que ver que la salvación venía de ahí. Y para entender que Dios, el único Dios verdadero, habitaba en el pueblo de Israel. O sea, que había una revelación de Dios para esta mujer, ¿cierto? Yo creo que Dios ha de bendecir a nuestras familias con nuestra fe. Que en este momento pasando y que podemos pasar momentos muy difíciles, el Señor va a proveer. Bueno, yo les digo, he visto la provisión de Dios en estos días, yo no sé cómo. Personas que ni conozco, que no son ni de Sabaneta siquiera, Bueno, Dios utiliza manos. En algún momento han habido unos detalles que yo ni me lo imaginaba. Seguro pues que estar uno aquí y uno decir, Señor, qué bendición, qué bueno, para alguito tal cosa, y un momento a otro tocar el timbre de la puerta y vea, ahí mandaron una parva especial. Señor, ¿qué es eso? La tontería más grande que se me ocurre y tú hacerlo, pero también ver personas que ni distingo, ni me acuerdo, ni nada, y en algún momento, hola pastor, ¿cómo está? Bien, ve, el Señor me tocó el corazón y plum, y yo, ¿cómo? Y nosotros, y sencillamente decirle en la casa, increíble, lo único que hicimos fue clamar al Señor y llegar la provisión que necesitábamos. Hermano, es Dios. Ahí no hay otra cosa, yo no veo, y no estoy hablando directamente de hermanos de la iglesia, sino gente que ni conocemos, hermano, o que a veces a través de, bueno, no sé ni si fue estos medios o qué, pero lo que yo digo es, cómo Dios provee, cómo Dios obra, ¿cierto? Hermano, solamente la mano de Dios. Dios es un Dios poderoso, sacar a Israel de una potencia mundial como Egipto, que era lo más poderoso, e Israel no tener que utilizar herramientas, armas, nada, y Dios sacarlo de las garras de Faraón, ver Faraón, la mano de Dios abrir el mar y todo el ejército de Faraón morir, ¿cierto? Como Dios, hermano, porque es que no solamente era sacar a Israel de Egipto, era Dios llevar a Egipto por el desierto. Y alguien preguntará, pero es que Dios es tan raro, ¿cierto? Lo llevó 40 años por el desierto, sabiendo que ellos, eran como 16 días que pasaban y llegaban a la tierra prometida, pero bueno, con toda esa multitud les llevaría un poquito más de un mes. ¿Y como Dios los llevó 40 años en el desierto? Dios los pudo haber llevado de uno. Pero escuchaba uno de los teólogos hace unos días y decía, lo volví a repasar, y decía, es que es más fácil, para Dios era más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto del corazón de Israel. Le costó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Cuánto le costará a la humanidad reconocer la grandeza de Dios? Hemos visto en estos días la grandeza de Dios, la hemos visto en la naturaleza, la hemos visto en el cielo, hemos visto manifestaciones especiales. Sin embargo, el mundo todavía necesita un trato de Dios para que el mundo abra su corazón y Dios pueda tratar con muchas vidas que tienen su corazón endurecido, ¿cierto? Dios entonces nos va a mostrar que Dios, como lo dice el texto, Jehová Dios de Israel, que Dios es un Dios de los hijos de Él. El mundo tiene que ver que Dios ha de obrar milagrosamente a través de un pueblo que ama a Dios. El mundo tiene que ver que Dios prospera, obra, bendice, sostiene. Habla de prosperar, es bendecirlo. Algunos tienen ese concepto de acumular riquezas, o no sé hasta qué punto, porque Dios sostiene su obra, Dios sostiene su pueblo, Dios nos lleva a Él y nos muestra cada día que nosotros entendemos que la provisión es de Dios, y creo más en ese tipo de provisión como el maná, que es ver continuamente la mano de Dios,
David lo vio y dijo, Dios mío, no me des ni riqueza ni pobreza. Si me das riqueza me alejo de ti. Si me das pobreza reniego de ti. Él esperaba que Dios continuamente moviera su mano hacia él. Y yo creo que nosotros deberíamos tener un concepto un poquito más acentuado o asentado de esa forma como Dios provee, ¿cierto? Entonces Dios no va a mentir, Dios va a proveer, Dios es quien va a suplir las necesidades que nosotros estamos teniendo. Entonces ellos vieron la voz de Dios, oyeron la voz de Dios en diferentes momentos. Aquí lo estamos viendo a través de Elías, pero tú y yo tenemos que entender, mi amado hermano, que el Señor es quien suple nuestras necesidades, quien obra en medio de nuestras dificultades, y que Dios entonces en esa autoridad de Dios se va a mover en nosotros como pueblo de Él. En el 1 Samuel 15:29 dice la Sagrada Escritura, y está hablando exactamente cuando Samuel reprende a Saúl, ¿cierto? Y en el versículo 29 dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces aquí nosotros estamos viendo que Dios está sobre todo. Yo creo hoy que hay cristianos que no tienen fe en Dios. Cristianos que no entienden que la palabra es real, que la palabra se ha de cumplir, y se cumple sencillamente porque Dios es el Dios de la palabra. Amén. Entonces, me gusta cuando este hombre, Elías, le dice, Jehová Dios de Israel, él lo ha dicho, y dice, la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite, hasta que el día que Jehová dará la lluvia sobre la haz de la tierra. Hermano, yo escucho en la Sagrada Escritura que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay momentos en que en el camino de la vida Dios a uno lo usa para varias cosas. En el caso de mí, yo como ministro, yo me gozaba esta semana y lo mencioné acá, y por qué no honrar al hermano, con el hermano Freddy Zavala, pastor de Envigado. Él es pastor de una iglesia pequeña en Envigado, un pequeño grupo, y lo veía que Dios le abrió las puertas a través de personas que le dieron la confianza a él, y ha podido llevar mercados no solamente a la gente de la iglesia, sino a otras personas. Yo le decía al Señor, qué bueno hacerlo, pero Dios me colocó en este momento en apoyar en lo que él a mí me ha formado a través de muchos años. Pero yo siempre he dicho, Dios mío, permite que yo pueda ser un instrumento tuyo para proveer, proveer las necesidades. Le doy gracias a Dios que hasta donde hemos podido, hemos estado al tanto, y la gente de la iglesia lo sabe. Y si usted sabe, hermano, que alguien de la iglesia está pasando por un momento difícil, ya hoy, llámenos. Le hemos dicho a los hermanos, y a algunos me toca llamarlos y decirles, ¿hay o no hay? Pastor, hasta esta noche hay, pero ¿cómo así? No ha dicho nada, hermano. Algo hacemos, algo nos movemos entre todos. Somos una iglesia que nos apoyamos, ¿o no? Si a algún hermano de la iglesia le está pasando por un momento difícil de la iglesia, pues hoy van a aparecer, imagínense, aparezcan todos los que ven estas redes sociales. Pero a los que conocemos al menos, ¿cierto? Dios obrará en cada iglesia, en cada lugar. Al menos, porque no es que haya unas cantidades ni que recogamos 200 centros mercados, 80, 30, 20, 15, sino que en las necesidades ahí nos hemos ido apoyando. Pero entonces hay momentos donde yo le digo al Señor, Señor, ojalá y siempre podamos, y no ha sido en una gran abundancia. Y me llama la atención porque yo recuerdo hace unos años, cuando un joven que estuvo con nosotros se burló del Señor en los centros de rehabilitación. Hacíamos alcancías y él era muy terrible, y dentro de una de estas alcancías grandes metió una pistola, una 9 milímetros bien grande, pero hizo una alcancía grande y la encaletó, y él era muy terrible. Y cuando yo descubrí eso, pues lo saqué del centro y le dije algo que fue de Dios, porque no estaba en mi corazón, y sé que fue Dios el que habló a través de mis labios, que él iba a pedir ayuda a nosotros y que nosotros no íbamos a poderle ayudar. Pues el día que él se enfermó muy mal, le pegaron un changonazo en su estómago,
fruto de esa vida que él llevaba, y nos mandó llamar, y yo estaba trabajando por una institución y no me dejaban ir. Entonces yo como que cada que quería ir no podía, y el día que yo quise ir y pregunté la dirección de él, inmediatamente eh, me llamaron y me dijeron que no fuera, que ya lo habían asesinado. Pues ya había muerto en el hospital, se había eh, por dentro, pues no hubo recuperación, sino que al contrario, eh, ya había muerto. Para mí fue muy duro eso, porque nosotros no pudimos estar ahí. Queríamos estar, pero no estuvimos ahí. Yo estoy seguro que Dios trató con el corazón de él. Tuvo un momento donde era Dios y él. Y yo me doy cuenta a veces que en el proceso de la vida, yo a veces pensando en las necesidades de los hermanos, intentar suplir siempre, venía eso a mí, yo, Señor, ¿será que habrá un momento donde tú te manifestarás y algunos que dependen de terceros o de que los apoyemos, seas tú el que digas, venga, déjemelo a mí tranquilito que yo también suplo? Porque a veces miramos una fuente y esa fuente se seca, ¿cierto? Pero la fuente de fuentes es Dios. Dios nunca te va a abandonar a ti, Dios nunca no, me va a abandonar a mí. De hecho, en mi vida sí he visto que nunca he visto que Dios deje de suplir. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios te va a suplir en todas tus necesidades. Muy bien. Entonces, en el caso de esta mujer, me gusta lo que ella hace, porque dice la escritura que ella hizo como Elías le había mandado y le sirvió a Elías. Y el versículo 15 dice que no solamente él, sino que ella y el muchacho comieron muchos días. O sea, la harina fue multiplicada. Mi esposa había hablado de las dos multiplicaciones, ¿cierto? La de los 5.000 y la de los 4.000, que algunos dicen que es la misma, pero ya nos dimos cuenta esta mañana que todas las circunstancias fueron diferentes, hermano, porque es que Dios puede suplir como Él quiera. Dios puede suplir en la manera que Él puede. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad para suplir nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, como Dios lo dijo, sucede con esta mujer. Comió ella y su hijo muchos días, y dice que la tinaja de harina no escaseó ni menguó donde estaba. Yo tengo aquí una versión antigua que dice la botija de aceite. Bueno, entonces aquí nosotros estamos mirando cómo Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué tener hoy temor de lo que pueda venir mañana, cierto? Porque a veces uno dice que, ¿cómo será que Dios va a orar cuando las fuerzas se me acaben, cuando falte? ¿Cómo será mi vejez? ¿Cierto? Algunos ya son mayores y a lo mejor en el transcurso de la vida muchas cosas no pudieron suplir en su vida. Pues déjeme decirle, crea en el Señor. La escritura dice, busque el reino de Dios y su justicia y eso encarga de lo demás, ¿cierto? Y lo demás será añadido. El Salmo 34:9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. En el Salmo 84:11, no quitará el bien a los que en integridad andan. Muy bien, entonces está hablando de una tranquilidad, entre comillas, ¿cierto? Hay que hacer lo que hay que hacer en el momento. Pero hay un momento donde nosotros tenemos que ver también la mano de Dios. Dios va a suplir, Dios va a obrar. Dice que comió ella y su hijo, ¿cierto? Muchos días. O sea, Dios es quien nos sustenta. En 1 Timoteo 6:8 vamos a encontrar al apóstol Pablo dándole estos consejos a Timoteo, pero dentro de todos estos testimonios que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo, vamos a mirar que el Señor trata con nosotros y nos da una palabra muy especial que dice en el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí está hablando acerca de cómo nosotros podemos creer que Dios es el que nos suple, y en medio de las circunstancias siempre Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Dios es un Dios especial. Hebreos dice en capítulo 6, versículo 10,
que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Entonces aquí está diciendo que Dios, cuando nosotros hacemos lo que nosotros debemos de hacer, Dios va a hacer lo que Él sabe hacer. Muy bien. No escaseó la tinaja de harina, ni menguó la botija de aceite. Entonces miremos que nosotros debemos de confiar en el Señor, ¿cierto? Para que Dios obre. Dios va a obrar en tu vida, te va a utilizar para hacer de bendición a tu familia. Tu familia hoy tiene que ver esa obra. Y qué bendición es que nosotros podamos tener una vida de humillación delante de Dios para que al ellos ver en nosotros esa humillación, ellos puedan ver cómo tenemos un Dios que está vivo. Por eso a veces Dios tiene que permitir que nuestras familias sean pasadas por prueba. Pastor, pero en este momento estamos pasando por prueba. Menos que yo a veces veo que el fiel en la familia es el hombre o la mujer. Hay 4 o 5 hijos ahí echados. Perdonen. Hay un poco de personas ahí que no buscan de Dios, no se acercan a Él, no tienen temor de Dios, pero está esperando que el cristiano sea el que rebusque. Perdónenme. ¿Usted sabe qué va a hacer Dios? Y al cristiano le toca decir, bueno, nos ponemos las pilas. O nos humillamos delante de Dios, o no vamos a ver la mano de Dios. ¡Ah, qué bendición! Dios puede permitir esos momentos para que tu familia se acerque a Dios. Porque en medio de las pruebas y las luchas es donde la familia tiene que ver que hay un Dios que suple. Ya en medio de las circunstancias la familia va a decir, ay, venga pues, ahora sí. Y en medio de la necesidad es donde Dios puede obrar. Es necesario para que ellos crezcan en el Señor, que vengan esa situación. Hay una palabra en Juan 12:24 que dice el Señor Jesucristo, hablando acerca de la prueba que vendría, pero que los frutos que daría hacia los seguidores de Él, cuando va a hablar de su muerte y resurrección. Entonces les dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, refiriéndose a Él cuando fuera a morir, pero también hay una referencia hacia nosotros, que debemos de morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, tiene que haber un momento de cierta escasez, necesidad, mortandad, para que al morir y para que cuando se presente eso, los resultados sean de bendición, ¿cierto? Nosotros podamos ver que resalta, que se levanta en ese grano, y él lo que quería decir es que debía caer en tierra, podrirse en la tierra y salir una nueva planta, ¿cierto? Y poder producir bastante trigo para que hubiera pan de vida. Entonces hay que morir para vivir. La gente tiene que morir a ellos mismos, morir a su egoísmo, y en el caso de nosotros en algún momento esperar que Dios trate con sus vidas para que ellos puedan mirar la obra de Dios en cada uno de ellos. Si yo como la persona que amo a Dios en mi hogar no entiendo el trato de Dios con mis hijos, es factible que no voy a entender cómo Dios trata con cada uno de ellos. Por eso hay momentos que como papá, Dios a mí me impide suplir todas las necesidades de mis hijos, porque son ellos y ellos han aprendido que tienen que humillarse delante de Dios. Y aún como pastor de iglesia a veces, cuando la fuerza se acabe y cuando de pronto yo diga, Dios mío, entonces ¿qué hacemos? Y tal vez humanamente no vea de dónde el Señor suplirá a otros, aunque me suple mi necesidad limitada, y no puedo decir, entonces ¿qué hago? ¿Cómo parto? ¿Cómo hago? Y que el Señor diga, un momentico, deje que yo quiero tratar esas vidas. Porque una vida tiene que humillarse delante de Dios. Tu vida se tiene que humillar delante de Dios. Mi vida se tiene que humillar delante de Dios. El salmista llegó a una conclusión. Qué especial la conclusión del salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. Oh, entonces aquí dice uno, Dios mío, es verdad. Dios ha de obrar en medio
de las circunstancias en cada uno de nosotros. Y a veces es doloroso para uno como padre ver la necesidad de un hijo y uno no suplirla. Pero déjeme decirle, más doloroso es que nuestra familia, viendo la necesidad, no se humilla delante de Dios. Entendiendo ellos que tienen que humillarse delante de Dios y la necesidad que ellos tienen de que Dios se manifieste en sus vidas. Hay momentos difíciles, pero Dios ha de mostrarse a cada uno de nosotros con un propósito. El propósito que Dios tiene a través de las Sagradas Escrituras para cada uno de nosotros es de glorificarse. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras familias? Glorificarse. Y para glorificarse, yo solamente predico, yo solamente les hablo, mi testimonio les habla, y ellos tendrán que decir, hombre, pero ¿cómo Dios bendice a mis padres? ¿Cómo Dios provee a tales familiares? No, noto en muchas ocasiones que familia mía me llama y me dice, César, ora por tal necesidad. César, es que Dios a ti sí te oye. No, Dios a ti también te oye, pero tienes que humillarte. Y tal vez en un momento oro por ellos y Dios va a sanar. Y hay momentos donde César ora por nosotros y el Señor, no, dígale a ellos que oren ellos, que yo sí voy a escuchar la oración cuando se humillen delante de mí. Ah, Señor, gracias. No, ¿sabe que el Señor les manda a decir una cosita? ¿Cómo así? Sí. ¿Qué manda a decir el Señor? Que el Señor puede sanar. ¡Ay, qué rico! Que el Señor tiene todo el poder para libertar. ¡Qué bueno! Pero que yo no ore más. ¿Cómo así? Que si yo oro no va a hacer nada. Pero ¿cómo así si hasta el día de hoy lo ha oído? ¿Y entonces qué hay que hacer? Usted se tiene que humillar ante Dios. Es usted, es su familia, es su vida la que tiene que entender el trato de Dios. La humanidad, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios va a mostrar su poder de una manera inmensa. Escuchaba hoy después de mi tiempo de oración, como a las 4 de la mañana, el presidente, este es el de El Salvador, creo que el de El Salvador, cómo Dios lo nombró presidente de esa nación. Fue locura. El Señor empezó a tratar con su vida de él y le mostró que él iba en su carrera política a otras cosas que venían de atrás, y después le dijo que iba a ser presidente. Y él dice, presidente, a través de mi partido. Y en el partido él quedó como que muy arriba para un propósito. Yo he visto que Dios que en esta época lo colocó a él ahí porque la nación, él está orientando la nación hacia Dios. Qué bueno, ojalá él lo pueda hacer. Y él no llegó. Entonces lo echó el partido. Y entonces dijo, ay, ¿cómo así? Se fue para un partido y ese partido lo liquidaron, no tuvo problemas. Y entonces se fue para otro partido, mejor dicho, se fue la Cenicienta. ¿Y cómo es que Dios obró y su palabra que había dado a él se cumple? Y hoy fue colocado y la gente dice, este hombre está y era el momento para que él fuera el presidente de El Salvador. Yo creo que Dios ha colocado, yo he visto muchos gobernantes en Latinoamérica abriendo el corazón a Dios, 6 o 7 presidentes. He visto alcaldes, he visto gente cristiana en esos lugares. Dios los está usando de una manera especial. Y para muchos ha sido duro, pero Dios los está utilizando de una manera grande en esos lugares. En el tiempo de Dios. Dios tuvo que mover muchas cosas en países, situaciones muy difíciles, para que en este momento también la voz de Dios se deje oír por el mundo. Algo va a suceder. Yo estoy seguro que la gente dice, ay no, ya van a pasar 18 meses, 6 meses, 8 meses, ya esta semana que empezamos a salir y empezamos a hacer y tal. Cosas van a pasar y muertos van a haber, muchos. Que porque eso lo ha hecho una nación, que una nación nos metió esto, que hay un problema, que aquella nación con aquella nación. La Biblia dice que habrá guerra entre reinos, ¿cierto? Se levantará reino contra reino, nación contra nación, pero la Biblia dice que estas cosas se iban a levantar. Cuando usted va al texto que nos muestra en Crónicas, si mi pueblo se humillare, pero si usted lee los textos anteriores, dice que sobre la tierra vendrían terremotos, pestes, vendría.
Y dice, pero si mi pueblo que invoca mi nombre, o sea, ahí está colocando una posición, es mi responsabilidad. En el caso nuestro, yo creo que Dios ha de guardar nuestra vida. En estos días, cuando fui llamado para apoyar un trabajo que yo creo que Dios va a hacer algo más grande todavía que eso, en donde estamos nosotros ahora, la voz de la familia fue, oye, pa, pero vas a salir todos los días por esa gente de la calle, pero esto y lo otro, pero eso es peligroso. Y yo les decía, sí, eso sí es peligroso, puede serlo. Yo recomiendo a todo el mundo quedarse en la casa, pero si me llamaron a mí a decir que fuera y que llevara el mensaje, me hago morir. Así sea que no muriera, pero es una cosa, la tengo seguro. No va a pasar eso, porque Dios va a mostrar a través del pueblo de Dios una necesidad que resuelve Dios. El mundo va a ver la mano de Dios a través de sus hijos en esta circunstancia. Por eso tienen que venir cosas duras, porque la gente se acomoda muy fácil. y esto que Dios está haciendo en el mundo, esto no pasa todos los días. Esto pasó porque hay un propósito. Y escatológicamente, yo en estos días voy a hablar de eso. Y estoy orándole al Señor para que me dé claridad en ciertas cosas. Pero les soy honesto. Dios va a tratar con nosotros. Pero la gente tiene que ver, usted como cristiano tiene que crecer en estos días, en lo que Dios está tratando en la humanidad, está tratando con el pueblo, con la iglesia, contigo está tratando, para que mires a un Dios que obra, a un Dios que es nuestro sanador, a un Dios que es nuestro salvador. Escuchaba esta semana la predicación de un pastor y yo, uy, qué autoridad la del pastor. Y hablaba cómo Dios vence eso. Y mucha gente habla cosas. Y él dice, sí, Dios me mostró que me iba a dar coronavirus y después de él me iba a levantar y predicar así. Y este hombre acababa de pasar 8 o 15 días porque él fue infectado de coronavirus y Dios lo levantó de aquel lugar. Y mostraba, y en la crisis más brava, Dios lo levantó. Dios se movió. Él dijo, yo sentí un soplo así. Y yo sentí ya, listo, estoy aliviado. Ya Dios me levantó. Para que Dios, porque él tenía ciertas dificultades para entender que Dios era sanador. Sí, Dios puede sanar, Dios puede usar al médico. Dios levanta así. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros en este tiempo? Pero tenemos que tener total fe y decir, hombre, si Dios dijo que Dios da, Dios da. ¿Cómo? El problema es de él. Dios lo da, ¿cierto? Dios suplirá, Dios colocará. Es algo especial. Cuando manejaba centros de rehabilitación en muchas ocasiones me decía la secretaria, recuerdo a Claudia Sánchez, recuerdo a otra hermana que teníamos ahí, y decía, pastor, no hay nada, hermano, no hay nada, ¿qué hacemos? No hay problema. ¿Cómo así? Yo lo veo muy fresco. Es que el problema no es mío, el problema es de Dios. Él fue el que me dijo que traer a todos estos locos a esta casa. Es que yo creo que Él me mandó a hacer esto. Ya he dicho mucho, ya he ido a plazas, ya he hecho cosas, pero ya no hay en este momento. Él lo va a hacer. ¿Cómo así? Si yo ya hice lo que tenía que hacer, no estoy echado, no estoy sentado y no tengo con qué suplir la comida de toda esta gente, Dios va a darlo. Ay, pastor. Recuerdo una vez Fernando, hermano Fernando, si me va el apellido de él, me va a regañar donde sepa que yo no me acuerdo, Carmona. Y era mi colaborador y me dijo, pastor, no hay más. Y yo le dije, no hay ningún problema, Dios va a mandar. Oigan, el pastor y se fue para arriba y él decía, me cuenta que él decía, este está loco, es que Dios va a mandar, que va a mandar Dios. Y de un momento a otro sonó el teléfono de la comunidad. Aló, estamos llamando de Unión, Cervecería Unión. Sí, ¿qué necesita? No, es que tenemos como 60 cajas de arroz chino. ¿Usted sabe que son 60 cajas de arroz chino? Esos muchachos que tragaban, no se comían una caja de arroz chino de esas solo. 60 cajas de arroz chino, que si quieren, díganos la dirección para ir por ahí, para mandarlas. Nos llegaron allá las 60 cajas de arroz chino. Él bajó temblando y dijo, pastor. Y yo le dije, sí, Fer, contame, porque era la primera obra de fe de Dios para Fernando. Ya yo había visto la mano de Dios. Pues yo no digo que ya eso y que yo ya era ducho y que no, yo también esperaba y también dudaba y todo, pero yo sabía que Dios tenía que sacar de alguna forma, así sea mandando unos frijolitos y una carnita o alguna cosita. Pero él llegó y dijo, cuente a ver, que si queríamos 60 cajas de arroz chino. Y yo dije, no vaya a decir que no. No, yo ya dije que sí, ya vienen. Eso le regalamos llamen a las casas y digan a las familias que, pues los que tenían familia, que venga por comida, que aquí comida para todos. Y dejamos en
en las neveras de los vecinos, le decía, vecino, ¿qué más? Le voy a pedir un favor, ¿qué? Me va a guardar 20 cajas, 30 cajas de arroz chino y yo le regalo 10. ¿Cómo? Venga para acá. Y ay, Dios obró. Y pudimos a unas familias de ellos darles, guardar para nosotros porque nos alcanzó demasiado. Y pudimos nosotros ser muy bendecidos por Dios. Pero yo creo que el más bendecido fue Fernando Carmona. Ya después él manejó un hogar de niños y yo una vez lo visité y le estaba diciendo lo mismo a la esposa, mi amor. Y él dijo, tranquila mija, que Dios suple, ¿sí o no, Pastor César? Y yo le dije, sí, no hay problema, Fernando, usted sabe, todos sabemos. Tú tienes que saber que Dios te suple. Tú tienes que ver a un Dios poderoso. Tú tienes que ver a un Dios que abre puertas. Tú tienes que ver a un Dios sanador. Y una de las cosas que también debes aprender a ver es que Dios a tu familia le va a mostrar que Dios es un Dios grande, que no es solamente en nuestras vidas, sino que es también en las de ellos donde Dios va a obrar. No menguó la botija de aceite, no. Y el aceite también es prefigura de, en el caso de nosotros, sin alegorizar, la obra del Espíritu Santo en medio de nuestras necesidades. Dios va a obrar, tranquilo, tenga confianza. Es más, mientras esta palabra está siendo predicada, Dios en este momento está obrando ahí. Y ustedes en el transcurso de este mensaje, porque es la palabra, no soy yo. Mis manos no tienen ningún poder, es el poder de Dios. Como dice mi padre, nosotros humanamente no sanamos ni un icono, es Dios. Pero el Señor, esta palabra, antes de colocarla en mis labios, esta palabra, ya Él estaba operando. Ahí están tocando la puerta de su casa. Ahí está Dios moviendo corazones. Ahí está su familia tomando decisiones para con el Señor. Es la obra de Dios la que se está moviendo en este momento mientras predicamos esta palabra. Porque Dios actúa así, sencillo. La gloria no es para ningún hombre. Usted ahí está viendo la mano de Dios en este momento, porque el Señor respalda su palabra, más que a los hombres, su palabra. Y en este momento Dios está tocando ahí, ¿cierto? ¿Estás viendo la obra de Dios en este instante? Yo sé que sí. Él obra de manera que nosotros no podemos entender. Versículo 30 de Efesios 4. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros, los que ya recibimos al Señor, actuemos de acuerdo a lo que Él quiere, actuemos en fe. No deje que la duda esté por encima de la necesidad, de la situación, y no solamente la necesidad, de la provisión de Dios para tu vida. Segunda de Corintios 4, 16. Hablando de ese poder de Dios que es solo de Dios y que Él tiene todo ese poder. Dice, por tanto no desmayamos. Bueno, yo quiero leer antes para que entienda de qué se está hablando, ¿cierto? El apóstol está hablando acerca de todas estas situaciones que vivimos, pero que somos bendecidos en Dios. Creo que desde el 14 entraríamos a entenderlo, sabiendo que el que resucitó del Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Verso 16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y yo quiero leerte el 16. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Qué bueno Dios. Señor, qué bueno eres tú. Padre, gracias. Este coro dice, eres la vida de mi alma. Cristo, Cristo, mi Cristo. Eres Jesús, nuestro Salvador, nuestro proveedor. Y en esta hora, gracias porque suples, porque obras, porque tratas. Cuánto hemos orado y llorado por nuestras familias. Y tú podrías hacer que las circunstancias cambien a nuestro alrededor para llegar a la vida de los corazones más duros que están cerca a nosotros, de hijos, de hermanos, de padres. Yo creo, Señor, en la palabra de esta mañana para palabra y renovación, Señor. He clamado delante de ti, oh Dios, en las noches pidiéndote que nos des una palabra en la necesidad que tenemos hoy como iglesia tuya. Gracias por los hermanos de palabra y renovación. Gracias, Cristo. Cristo. Gracias, Cristo. Oh, Cristo. Oh, sí, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres la vida de nuestra alma, Señor. Oh, Señor, gracias. Qué bueno adorarte, ¿cierto? Puedes adorarlo ahí donde estás, puedes adorarlo en tu casa. Y puedes decirle, sí, tú eres Jesús, mi Salvador. Gracias. Oh, eres Jesús, nuestro proveedor. Ay, qué bueno Dios. Aleluya, Jesús. Ayuda a mis hermanos en sus hogares. Dale fuerza al que lo necesita en esta hora. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, oh Dios. Oh, gracias, Señor. Ay, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Qué bueno eres Dios. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto, mis amados? Oh, voy a saludar a mis hermanos. Aquí está diciendo, Padre del cielo, te adoramos. Señor, que tu reino se establezca en la alabanza, Señor. Robinson, Dios te bendiga. Jessica, Loaiza, Richard, Elvira, Blanquita, Elkin Sánchez, Oscar Giraldo, Juanfer, Jessica, Lina Parra, Rosa Jaramillo, Prima Miriam, Lina Hernández, Dora Arbeláez, Luzaida, Astrid, Prima, Dora Hernández, Oscar Giraldo, Oscar, Lourdes, Elisa, Sonia, Primo, Humberto, Miguel Ángelo, Pipe, Dios te bendiga, mi hermano. Flor Quintero, Anderson, Gutiérrez Marulanda, Drógilo, Levis, Samuel Asprilla, Samuelito, ¿cree Samuel el niño? Creo, no sé. Milena, hermana Elvia, María Élida, Gilma, doña Gilma, Dios le bendiga. Amén. Lina Ramírez, Ángela Parra, y Rosita, toda la familia viendo. Eso es un batallón allá, eso es una iglesia en ese local, en esa casa.
Dios les bendiga a todos, les amamos mucho, mucho, mucho. Qué bueno, al menos por acá.